Bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy escribimos el primer capítulo de este proyecto que hemos emprendido Rafa y yo, mi marido y yo. Como ya indicamos en el vídeo de presentación, nuestro hobby y una de nuestras pasiones es la comida y es la cocina. Entonces, a partir de eso, sobre todo Rafa empezó a fraguar esta historia en la que quiero recordaros que no somos profesionales. Espero que nos perdonéis los fallos que podamos tener, pero lo que sí le vamos a poner es todo nuestro cariño y toda nuestra ilusión para que cada vez sea mejor, para que cada vez nos salga mejor y para intentar transmitiros lo que queremos transmitiros a través de cada vídeo. Y hoy, que vamos a grabar nuestro primer vídeo, pues hemos querido empezar con el plato más típico de mi tierra. Yo soy antequerana y quizás, seguro, el plato más típico de Antequera es la famosa porra antequerana. Os vamos a empezar presentando los ingredientes. Por supuesto, y fundamental, un buen pan. Un pan cateto, pan de pueblo, una hogaza de 1 kilo, porque vamos a hacer bastante cantidad de porra hoy. Muy importante, tomate maduro. Yo he comprado en la frutería, a mí me gusta mucho el tomate de pera para hacer la porra. Aceite de oliva virgen extra. Comentaros, para 1 kilo de pan, más o menos unos 2,5 kilos a 3 kilos de tomate maduro. Aceite, un vaso de estos grandes que son unos 330 centilitros. Aceite de oliva virgen extra. Un pimiento rojo natural. Un diente o 2 de ajo, dependiendo de si son pequeños o grandes. Si es de este tamaño, con este será suficiente. Sal. Y a mí me gusta echarle para darle color y también porque le da más suavidad a la textura, a la masa de la porra, una latita de pimientos del piquillo, tal y como viene. Eso es para la masa de la porra. Para la guarnición de la porra vamos a emplear, yo le voy a poner las dos cosas que a mí me gustan, que es el huevo cocido y el jamoncito. El primer paso, tal y como lo hacía mi abuela, vamos a partir el pan por la mitad y lo vamos a desmigar con las manos. Lo vamos haciendo trozos, la corteza incluida. Es un pan tierno de esta mañana y lo vamos echando todo el pan desmigado en la fuente. Pues bueno amigos, una vez que ya hemos picado el pan, vamos a pasar a pelar los tomates. Le quitamos el corazoncito y le quitamos la piel. Y lo vamos echando en el vaso de la batidora. Así, uno a uno. A los tomates le vamos a añadir también los pimientos del piquillo, el ajo y el pimiento rojo. Lo vamos a moler todo junto. Porque el pan de la porra nosotros no lo vamos a mojar con agua, lo vamos a mojar con el zumo, con esa mezcla, con el zumo del tomate, el pimiento y todo, sobre todo el tomate, y con el vasito de aceite de oliva. Bueno, vamos incorporando la mezcla y la vamos a pasar para que las pepitas no entren. Esto, si tuviéramos un robot de cocina profesional, no sería necesario porque muelen las pepitas, pero como lo que tenemos una batidora, tenemos que hacerlo así, de forma más manual. ¿Veis? Va saliendo todo el zumo por la parte de abajo. ¿Se ve bien, Rafa? Sí, perfectamente. Esto es cuestión de paciencia. Y al ser tanta cantidad de pan y tanta cantidad de tomates, pues vamos a tener que repetir este proceso hasta que gastemos todos los tomates y mojemos todo el pan. Pues bueno amigos, ya hemos molido todo el tomate con el pimiento y todo lo que os expliqué anteriormente y ya lo tenemos aquí impregnando el pan. Nos faltaría añadirle sal, le vamos
vamos a añadir 2 veces. Y el aceite de oliva. Ahora lo mezclamos todo con mucha paciencia. Se me ha quedado el cuenco pequeño. Y cuando lo tengamos todo bien mezclado, lo dejaremos reposar durante 1 horita y media o 2 antes de molerla. Bueno, como podéis comprobar, ya tenemos el pan perfectamente impregnado, ¿veis? Y lo vamos a ir pasando poco a poco al vaso de la batidora, ¿vale? Ahora ya es cuestión de paciencia y de tiempo y de ir moliendo poco a poco. Pues nada, amigos, se muele para que se quede así de cremosa y de fina. Ya os digo que es cuestión de paciencia y de ejercitar el brazo. Vamos a volcarla en el recipiente en el que la vamos a servir. Y como he dicho antes, yo le voy a poner un poquito de jamón y un poquito de huevo. Aunque típico en mi tierra, muy antequerano, es comérsela con patatas naturales fritas. Yo sé de algunos que le encantan. Yo, por ejemplo, me chifla con patatas fritas. Y no soy antequerano. Bueno, ya casi. Pues bueno, amigos, este es nuestro plato de hoy, nuestra porra antequerana. Espero que hayáis disfrutado, al igual que lo he hecho yo elaborándolo. Y comentaros que nos sigáis en nuestros canales de Facebook, de YouTube y de Instagram, de dejar vuestros comentarios, de darle a like y a compartir. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, amigos.